¿Saben lo que dice, hablando de Dios, como hablábamos, verdad? Lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, 16. Que Dios es amor. Es muy tajante. Nos ama. Él se preocupa por nosotros. Pero Él se preocupa por nosotros. Pero Él, en su propia esencia, es amor. Cuando una pareja se conoce, ¿verdad? Y se enamora, como hoy hemos podido orar por nuestro hermano David y nuestra hermana Ana, lo habitual es que quiera estar junta para siempre. ¿Sí o no? Hoy día sí que se cambia mucho, pero cuando tú amas a una persona de verdad, tú quieres estar con esa persona para siempre. Cuando llegas al matrimonio, te prometes amor para siempre. Todo es maravilloso. Llegamos a ese momento con la idea de que nuestro amor permanezca hasta el final. Y para ello es necesario que el amor dure todo el tiempo de la relación. Y creo que todos sabemos que ahí está realmente lo difícil, que el amor permanezca todo el tiempo de la relación. Con Dios pasa algo parecido. No con Dios con nosotros, sino nosotros con Dios. El texto entero en el que Juan dice eso, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Voy a repetir esta segunda parte. Dios es amor. Y el que permanece en su amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan está diciendo que nosotros, los que hemos conocido a Dios, lo hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Y yo creo que entre los creyentes eso es algo que tenemos bien aprendido. Y lo que está diciendo Juan es que es necesario permanecer en amor. Es necesario permanecer en amor para permanecer en Dios y Dios en nosotros. ¿Cuál es el motivo por el que el apóstol escribió estas palabras y toda esa primera carta, esa primera epístola? Pues por lo mismo que estamos hablando, para defender a la Iglesia de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Estas enseñanzas que estaban creando confusión, división y además que provocaban orgullo espiritual entre algunos creyentes. En aquel tiempo surgieron ideas, empezaban a surgir lo que más tarde se llamaría el gnosticismo. Eran enseñanzas que negaban la verdadera humanidad de Jesús. ¿Ven? Porque es necesario luego enseñar doctrina. Promovían que la salvación se obtenía por un conocimiento especial que solo algunos podían tener. Y, como enseñaba Platón, separaban lo material de lo espiritual. Lo espiritual era bueno, mientras que lo material, incluido el cuerpo, era malo. Ante esto, Juan quiso reafirmar la verdad central de que Jesucristo vino realmente en carne, que la salvación se recibe por fe en Él y que la vida cristiana auténtica se evidencia en permanecer en la doctrina de los apóstoles, en el amor mutuo entre los hermanos y en la obediencia a los mandamientos de Dios. Juan, a lo largo de toda esa carta, que es muy cortita, se lee en una vez, de lo corta que es, cita al menos 24 veces el término permanecer. Es necesario permanecer. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el cristiano
el cristianismo en general, lo que llamamos cristianismo muy en general, cree que cualquier enseñanza que hable de Jesús es válida. Yo recuerdo un compañero de trabajo que él era de una hermandad de estas, de una cofradía, era uno de los hermanos de esa cofradía, y él salía todo orgulloso porque creía en Jesús, hasta que le pregunté. Entonces, él creía que Jesús, vivir como Jesús, que era una filosofía, que no era real, que no había por qué creer las cosas como las enseña la Biblia. Y él estaba convencido de que era cristiano. Evidentemente, eso no es ser cristiano. A veces esas mismas ideas que Juan estuvo confrontando en ese tiempo se reflejan de otra manera, no como filosofía, no como filosofía venida desde el exterior, sino como una filosofía humana, interior, propia, en nuestra manera de vivir cristiana. A veces por la propia cultura a lo largo de los años. A veces vivimos una vida espiritual solo como algo mental o interior que no se vive en la práctica y descuidamos la santidad del cuerpo, la santidad en el trabajo, en la familia. Eso es lo que ellos separaban, esa parte espiritual de esa parte que tenía que ver con lo material. Basamos nuestra vida espiritual a veces en experiencias, lo que sentimos. Las iglesias evangélicas muchas veces son idólatras. No me refiero a las iglesias evangélicas, me refiero generalizando mucho, porque como iglesia cristiana, muchas veces vemos a otras iglesias cristianas diciendo que son idólatras, porque tienen imágenes. Y nosotros idolatramos a veces los sentimientos, las emociones. Si no hay emociones, ¿dónde está Dios? Si hay emociones, Dios está aquí. Pero restamos valor a comprender y profundizar en las Escrituras y a vivir conscientes de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Aquellos por una filosofía traída de fuera querían introducirla en el cristianismo, nosotros por nuestra propia mentalidad, por nuestra propia forma de pensar. A veces tenemos orgullo espiritual creyendo que yo tengo la verdad absoluta. Y lo que dice otro no es tan importante como lo que yo digo. Y a veces creamos conflictos por defender algo que muchas veces no es tan verdad, porque la única verdad absoluta es Cristo. Justificamos nuestras conductas inmorales y falta de testimonio, como aquellos, porque lo importante es el Espíritu. Porque luego venimos aquí, oramos, alabamos a Dios, tenemos música y parece que eso nos hace ser cristianos y nada más lejos de la realidad, porque eso ha de ser precisamente una consecuencia de lo anterior, de tener una vida entregada a Dios, que conoce a Dios, que permanece en Dios y que puede ver más allá, que sale de Él, de nosotros, esa adoración pura. Restamos importancia a la persona de Jesucristo, a las doctrinas sobre su deidad y la importancia de su sacrificio para el ser humano. Nos movemos en un mundo tan eclesial, pero eclesial en un sentido superficial, ¿no? Como andando por la superficie, que no dejamos de parecernos tanto, tal vez, a aquellos problemas que Juan estaba queriendo contrarrestar. Cuando leemos la carta de primera de Juan, veremos que tiene un lenguaje extraño. No es el lenguaje normal de cuando leemos otras cartas. ¿Por qué? Porque él está utilizando el mismo lenguaje que utilizaban aquellos que traían esas filosofías externas. Y cuidado, quiero que quede claro, la filosofía no es mala. La filosofía es pensamiento humano y es importante. Muchos, los teólogos nuestros, lo que hacen es pensar, razonar sobre Dios.
Y eso es positivo y bueno. Lo malo es cuando queremos mezclar filosofías contrarias al cristianismo con el cristianismo. Ahí está el problema. Juan, a lo largo de esa carta, insiste en la importancia de mantenerse fiel en por lo menos 4 bloques. Permanecer en las enseñanzas de los apóstoles sobre Jesucristo. Permanecer. Vivir en amor práctico hacia los hermanos. Permanecer en amor. Permanecer en obedecer los mandamientos de Dios viviendo una vida consecuente. Y permanecer en el Espíritu dependiendo de la obra interna, de su obra interna en nosotros. No es solo creer algo, sino permanecer en Dios para que Dios permanezca en nosotros. Dice, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Ese es uno de los bloques. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Y qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Permanecer es mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Estado o calidad. Si lo llevamos a la fe, mantenerse es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, es decir, en Cristo, en un estado, la pureza espiritual, o calidad, esa relación íntima y profunda que nos lleva a imitar a Cristo, a ser como Cristo en toda nuestra manera de vivir. El diccionario de la Real Academia dice que son sinónimos de permanecer, mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, estar, perseguir, perpetuarse, conservarse, resistir. No es una palabra menor. No es una palabra menor. Permanecer. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Como he dicho antes, el matrimonio cristiano consiste en permanecer. Y es permanecer en el tiempo, permanecer en el amor y permanecer en Dios. Pero es que la vida del creyente en la iglesia consiste en esto mismo. En permanecer en el tiempo, permanecer en el amor y permanecer en Dios. ¿Y qué es el amor? Bueno, depende a quien preguntemos y cómo preguntemos. Según la sociedad, si nos vamos al diccionario de la Real Academia, nos dará una definición sobre lo que la sociedad interpreta que es el amor. Dice que es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También dice que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da alegría para convivir, comunicarnos y crear. También dice tendencia a la unión sexual, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas diferentes. Pero el amor humano es un poco extraño. Y esto se lo quiero decir a todos aquellos que estáis buscando novio o novia. Dicen los antropólogos que el enamoramiento acostumbra a durar unos 4 años. Y que desde el punto de vista químico, durante el enamoramiento el cerebro libera distintas sustancias, especialmente la dopamina, que generan esas sensaciones de placer, motivación, bienestar. En el plano psicológico, pues se idealiza, se perciben y se magnifican las virtudes, las cosas buenas de la otra persona de una manera exponencial. Y la atención se concentra de forma que uno solo ve a la persona amada. Y por otro lado, se minimizan los efectos, los aspectos negativos pasan a un segundo plano
o se les resta importancia. Ahora, ya lo sabéis, ya le he estropeado a David el tiempo. No, es broma. Pero esto es cierto, es cierto. Si nos podemos fiar del amor humano, lo llevamos mal. ¿Cuántas parejas se casan enamoradas? ¿Cuántos muchachos buscan pareja y enseguida enamorados y parece que eso es el mundo? ¿Y cuántos de esos no llegan ni al año ni a los meses? O pasan los años, nos separamos, nos divorciamos, porque el amor se enfría, el amor se va. Así es el amor humano, es efímero. Pero, ¿y según Dios? Según cuenta Juan, lo primero que hemos dicho es que Dios es amor. Es decir, su propia esencia es amor. No está diciendo que Él decidió amar, sino que amar pertenece a su ser eterno. Piénselo por un momento. Si Dios es amor, si Él es amor, Dios también es espíritu. Cuando hablamos de cómo es físicamente, Él no tiene físico, es espíritu, ¿verdad? Dice la palabra. Pero Dios es amor. Y entonces, piénselo por un momento. El amor, si Él es amor, ¿empezó cuando empezó a crear? No. Hemos dicho antes que para explicar a Dios es imposible, porque nosotros, como hemos dicho aquí muchas veces, Dios es eterno, es decir, no tiene un principio. Él existía desde antes que hubiera nada. A Él no lo creó nadie. Dios es mucho más de lo que nuestra mente es capaz de asimilar. Él es amor. Y si Él es amor, eso nos habla también de esta enseñanza que está trayendo Juanjo. De ese Dios. Porque es necesario, cuando hay amor, que alguien que ame, pero también alguien amado. Entonces, si Dios es amor y Él es eterno, ese amor tenía que existir desde la eternidad. Así que esto es lo que nos enseña, esa doctrina que nos están enseñando. El Padre ama al Hijo, es lo que enseñan las Escrituras. El Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo es ese vínculo personal de amor. Un solo Dios, pero que su esencia, su amor, es tan grande, su ser es tan perfecto, es tan puro, tan profundo, tan alto, que en su misma esencia Él es amor. Y ese amor no pudo estar escondido y quieto sin nadie a quien amar. En su propia relación con Él mismo, ese amor fluye. Eso presupone que había una relación eterna. Eterna. Ese es Dios. Por eso es tan difícil explicar a Dios. Y por eso cuando intentamos explicar a Dios, a veces nos vamos hacia un extremo o hacia el otro. Porque no entendemos las cosas que tenemos delante, no sabemos cómo funcionan a veces ni las semillas o cosas tan sencillas de la vida, y nos atrevemos a explicar cómo es Dios. El apóstol Juan en esta carta está mostrando que el amor es una revelación de Dios, que Dios hecho hombre por nosotros no es algo secundario, sino que es la visión, la expresión visible de lo que Dios es eternamente, amor. Y que la cruz en la que murió Jesús, es la máxima manifestación de amor de Dios. Por lo tanto, esa cruz no es algo que sea extraño, sino que está
acorde con su esencia, con la esencia de que Dios es amor. Porque la cruz muestra el cumplimiento de la justicia de Dios ante nuestros delitos y pecados. A la vez que está mostrando el gran amor que Él tiene por nosotros. Ese amor que ha mostrado al ser humano y le ha dado la oportunidad de ser perdonado, restaurado y salvado, dándonos vida eterna en perfección en la presencia de Dios. En el versículo 10 del capítulo 4, Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la propiciación es ese acto por el cual Jesucristo, mediante su muerte, asumió plenamente la responsabilidad y las consecuencias de nuestro pecado. La responsabilidad y las consecuencias de nuestro pecado. Y por esa cruz satisfizo la justicia de Dios, esa justicia que nos habría condenado, esa justicia que por incumplir la ley de Dios merecíamos la muerte. Sin embargo, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para darnos esa salvación, para asumir esa culpa y esa responsabilidad que nos correspondía asumir a nosotros ante Dios. Eso no significa que el pecado fuera ignorado, o sea, que no le diera importancia o que no le diera el valor que tenía, sino que se resolvió de manera justa. Él en su amor proveyó a su Hijo para cargar con la culpa que nosotros merecíamos. Hijo de Dios. ¿Acaso Dios puede tener hijos? ¿Por qué muchos cristianos hacemos más pequeño a Jesús, como explicaba Juanjo? En cierta manera, sí es hijo. En cierta manera es hijo como lo entendemos nosotros, porque Él nació de María, siendo virgen por obra del Espíritu Santo. En ese sentido podemos entenderlo. Pero entonces estaríamos hablando solamente de un hijo que Dios ha creado. ¿No? Estaremos hablando de eso. Pero es que hijo de Dios es mucho más que eso. Hijo de Dios era un título del Mesías que iba a venir. Hijo de Dios no es un ser menor, no es alguien que Dios ha creado, porque dice la palabra de Dios que el Verbo es eterno. El Verbo que, refiriéndose a Jesús, y quiero volver a este tema de la Trinidad. Es Jesucristo cuando nace por nosotros, es Jesús cuando nace por nosotros, como humano, cuando vive entre nosotros y cuando da su vida por nosotros. Pero antes no se llamaba Jesús, antes no se llamaba el Cristo, es lo que enseña la palabra, no estoy diciendo nada raro, pero muchas veces no pensamos en eso. Dios es Dios con todo su poder, con toda su gracia, con toda su esencia. En ese ser que explicamos que es un ser trino, porque vemos que Dios es, el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y ese ser que no sabemos bien cómo hace, pero esa parte, esa persona, que es una persona, no, como ha dicho Juanjo muy bien, no es una persona
física en el sentido de como nosotros entendemos la persona, sino que es una persona que tiene, alguien que tiene personalidad propia, que tiene inteligencia propia, que toma decisiones propias. Ese ser se hace hombre por nosotros. ¿Por qué digo que es un título? Porque si nos vamos al Salmo 2, veremos cómo desde ese momento, por una promesa hecha al rey David, que le dijo, a partir de ahora, tu hijo será llamado mi hijo. Si lo leéis lo podréis ver. Y a partir de ese momento, todos los reyes que asumían el trono de Israel, se les decía que eran hijos de Dios. Y se leía ese salmo en recordatorio de esa promesa. Entonces, los judíos, si os dais cuenta, los judíos que tenían muy claro ese concepto de un solo Dios, cuando van a Jesús y le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? No les estaban preguntando nada extraño. Para un judío eso era imposible pensar que Dios tenía un hijo. Lo que les estaba preguntando, ¿eres tú aquel del que hablaban las Escrituras? ¿Eres tú el Cristo, el Mesías que has de venir? Era un título mesiánico. Por eso, Dios, es tan importante ese sacrificio que Jesús tomó por nosotros. Porque es ese Dios, en su esencia de amor, en su grandeza y en su pureza máxima. Ese ser que no tenía por qué haber creado nada porque Él era autosuficiente. Ese ser que no necesita nada de nadie, absolutamente nada. Se iba a entregar, a hacerse un ser humano, nada en el universo, por amor a nosotros. Es la grandeza de ese Dios que con su amor perfecto se fijó en nosotros, a pesar de ser imperfectos, a pesar de tener malos pensamientos, de realizar malas acciones. Ese Dios se hizo hombre por nosotros, porque Él en su propia esencia es amor. Y por eso el apóstol Juan tiene en esa carta que recordar que la salvación no se basa en nuestros méritos, que por mucho que nosotros seamos, queramos, creamos o sepamos, la salvación no se basa en nuestros méritos, sino en la naturaleza amorosa de Dios. Y esto nos ha de llevar a recordar que el pecado tiene un precio. Nuestro pecado tiene un precio. El precio es gravísimo. Es gravísimo. Pero que lo que hace Jesús es ofrecerte la posibilidad de llevar Él las consecuencias de tu pecado. De asumirlo como si Él lo hubiera hecho. Y esto no es algo que tenga que ver con el futuro, sino que tiene que ver con lo que Él ya hizo. Porque en eso se muestra el amor que Dios tiene con nosotros. En que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Él no espera que tú seas perfecto. Él no espera que tú dejes de pecar. Él espera que reconozcas tu imposibilidad, aceptes su sacrificio, pidas perdón y seas capaz de vivir conforme al Espíritu de Dios, dominando el pecado cada día junto a Él. Como hemos dicho antes, lo difícil no es que el amor de Dios permanezca, porque ese nunca cambia. Lo importante es que lo realmente difícil es que nuestro amor sea constante y que nosotros aprendamos a permanecer en Dios.
Esa palabra, permanecer, que utiliza el apóstol Juan, también es habitar, es perseverar. Y está hablando de comunión continua y relación, no de algo espontáneo. Permanecer es vivir, es echar raíces, es no apartarse, no fluctuar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es bastante contundente. El que no ama no ha conocido a Dios. Me gustaría que reflexionáramos en esto. Cada uno de nosotros. El amor entre nosotros los creyentes es un indicador para conocer si realmente hemos nacido de nuevo. Amar demuestra que se conoce a Dios, mientras que cuando no amamos, lo que hace es evidenciar que realmente, posiblemente no hemos conocido a Dios. Cuando nosotros tratamos mal, ignoramos, menospreciamos a nuestros hermanos, ignorar, menospreciar, eso está mostrando falta de amor. Por mucho que oremos, que cantemos, cuando sabemos que alguien necesita ayuda y no correspondemos, decidimos no hacerlo por comodidad, no estamos amando. Cuando tenemos enemistades o deseamos el mal, no estamos amando. Por mucho sentimiento y emoción que tengas, por mucho sentimiento y emoción que tengamos, eso no es amor. Los sentimientos y las emociones no son amor. Los sentimientos y las emociones pueden formar parte del amor, pero no son amor. ¿Por qué Juan pone el amor al creyente como una prueba principal de permanecer? Lo que estamos viendo es que no se trata de normas o obligaciones, sino de una manera de ser que nace de participar de la propia naturaleza de Dios. Nace de participar de la propia naturaleza de Dios. Cuando el apóstol Juan está diciendo que Dios es amor, está diciendo que si dices conocer a Dios, pero no amas, estamos negando su propia naturaleza. Porque participar en Dios es participar en su forma de vida, de amor. Como hemos dicho en otras ocasiones, el amor de Dios no es el amor de hermanos, no es el amor de amigos, no es el amor de familia, es el amor ágape, un amor que solo tiene Él. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, el ser humano no tiene capacidad de amar de esa manera. Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad, sino que lo podemos recibir de Él y podemos reflejarlo. Cuando alguien ama con entrega sincera, perdona, sin pensar en las consecuencias, o busca el bien del otro, sacrificándose a sí mismo, es cuando realmente estamos participando de ese amor que tiene origen en Dios. Estudiando el tema, encontré esta parte que me parece interesante, que define un poco qué es lo que
a nosotros se nos demandaría. Dice que el amor ágape de Dios es un amor que toma la iniciativa, que no espera a que lo busquen, no busca el mérito, no se inicia por conveniencia, ama primero, como Dios nos ha amado a nosotros. Es un amor que se acerca cuando hay caída, igual que Cristo se acercó cuando nosotros estábamos caídos, que llama cuando hay distancia y que permanece cuando hay infidelidad. No depende del estado emocional ni de la respuesta humana. Surge de lo que Dios es. Es un amor santo y verdadero. No encubre el mal ni lo celebra, pero tampoco abandona al que ha caído, al que ha fallado. Corrige, pero sin destruir. Hace justicia, pero sin dejar de salvar, de querer salvar. En la cruz, ese amor se muestra dispuesto a asumir lo que cuesta la reconciliación. No es sentimentalismo, es entrega real. Es también un amor fiel y constante. No es inestable como nuestros sentimientos. No se cansa con el tiempo. Permanece, se sostiene, persevera. Es un amor que transforma. No solo consuela, cambia. No solo perdona, renueva. Cuando el amor ágape de Dios toca una vida, no la deja igual. La vuelve hacia la verdad, hacia la justicia de Dios y hacia la comunión con Dios. Es el amor que restaura la dignidad y le da sentido a la vida. Así que si queremos permanecer en amor, necesitamos permanecer en Dios para que Dios permanezca en nosotros. Ese amor no podemos conseguirlo por nosotros. Es imposible. Es imposible, hermanos. Igual que todas las capacidades y dones preciosos que Dios tiene para nosotros. Si no vamos a la fuente, no podremos obtenerlo. Porque es un amor que no surge del ser humano. No puede surgir. Nuestro amor es siempre egoísta. Siempre esperamos a cambio algo. Esperamos ser amados. Esperamos algo a cambio. Pero el amor de Dios no es así. Si nosotros no buscamos a Dios cada día, si nosotros no buscamos a Dios en oración, si no profundizamos en su palabra y discernimos entre lo que es correcto y lo que no, lo que está bien y lo que no, nunca podremos amar de esa manera. Necesitamos a Dios y necesitamos su amor. Y ese amor, el ejemplo más grande, como ustedes saben, lo tenemos en Cristo. Para el ser humano, el ejemplo más grande que tenemos es el amor que Cristo mostró por nosotros. Ese Dios eterno, puro y santo, que jamás se había separado, jamás, que había vivido por la eternidad, como una única unión. Se separó en la cruz por nosotros. Porque estando Jesús en la cruz, Jesús clamó al cielo, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese amor es el amor más grande que el ser humano jamás podrá recibir. Ese es el único amor que Dios, el único amor que satisfará el alma de cualquier ser humano. No hay un amor más grande. Y el ejemplo que nosotros tenemos que dar es especialmente el de amarnos primeramente entre nosotros como hermanos, para saber y que nos sirva como un termómetro, como para darnos solidez en ese cristianismo que decimos tener, para tener claro que somos hijos de Dios, debemos amar como Él amó. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias por ese amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a entender tu amor. Ayúdanos, Señor, a
a conocer más de tu amor. Queremos permanecer en ti. Queremos permanecer en tu amor. Queremos que tú permanezcas en nosotros. No queremos alejarnos, no queremos apartarnos. No queremos, Señor, fallar. Por eso te rogamos, ayúdanos a encontrarnos contigo. Ayúdanos a encontrar tu perdón. Ayúdanos, Señor, a encontrar y a entender tu amor y que seamos capaces de transmitirlos entre nosotros también y transmitirlo al mundo, a ser ejemplo de todo aquello, Señor, que tú has hecho por nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.